Cordial saludo, mi nombre es Andrea Ladino. Mi grupo y yo seleccionamos la exposición en cumplimiento a las actividades propias de la guía número 4. Para dar inicio a la exposición, hablaré del sistema monetario internacional. El sistema monetario internacional es entonces el conjunto de gobiernos, de instituciones encargados de determinar las reglas, normas, lineamientos para el intercambio y regulación de las actividades comerciales y financieras a nivel mundial. Por supuesto, este es un tema que como futuros empresarios debemos conocer, pues toda nuestra actividad está relacionada con el manejo de este sistema. Entre las principales funciones del sistema monetario internacional, vemos entonces que este sistema es el encargado de regular y establecer la convertibilidad de las divisas a nivel mundial, así como de regular y mantener en unidad las transacciones comerciales y garantizar las libertades en el movimiento de los bienes y de los servicios que se oferten a nivel mundial. Hablemos ahora de las características de un buen sistema monetario internacional. El sistema monetario de un país debe estar en capacidad de hacer un ajuste. Esta es una de las características donde este sistema debe tener la capacidad de permitir que los países mantengan, restauren su equilibrio mediante las políticas que minimicen costes económicos en términos de inflación y de desempleo. La liquidez es otra de las características donde el sistema debe garantizar que el nivel de crecimiento sea adecuado, que las reservas y los medios de pago en las operaciones internacionales se tengan distintas opciones y tengan muchos medios para poder efectuar las operaciones y las transacciones comerciales. Así también el sistema monetario debe garantizar la confianza, es decir, que debe tener la capacidad de actuar en momentos de crisis y de estabilizar el comercio, así como la balanza comercial de su país y de establecer relaciones que le favorezcan y le permitan reaccionar en momentos difíciles o de crisis en medio de la globalización y de las distintas actividades a las que se enfrente. Bueno, nuestro artículo seleccionado se titula Desafíos de los bajos precios de las materias primas para África, relacionado entonces con pues como tal el concepto del sistema monetario internacional. Bueno, el artículo nos cuenta que el crecimiento de las economías africanas ha dependido básicamente de dos variables. Una es el auge en los mercados de productos básicos y dos, por las entradas de capital, pero han tenido que enfrentar una coyuntura que tiene que ver con la disminución en los precios de las materias primas, porque estos han tenido una caída. Por lo tanto, se prevé que la disminución del crecimiento es inminente, por lo que es necesario entonces que estas economías africanas adopten nuevas políticas internas que financieramente les permita enfrentarse a la situación que en la actualidad deben asumir, esa inminente disminución en los precios, pero esta política básicamente tiene que ver con el acceso a la financiación externa, que ellos puedan obtener ayuda y puedan tener acceso a la economía, a la financiación de otros continentes y de otros países para estabilizar un poco su condición. Gracias por su atención. Doy paso a mis compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Hoy quiero hablarles respecto a la crisis financiera. La crisis financiera termina generando en la economía desaceleración de las economías, quiebra de empresas, salida de capitales, especulación, recesión, desempleo, desconfianza en economías similares,
Pero ¿por qué se genera una crisis financiera? Algunos consideran que las crisis financieras son anomalías en el modelo económico, pero realmente la crisis financiera hace parte de la misma estructura del modelo. El modelo económico actual de libre mercado está basado básicamente en la confianza. Cuando se pierde la confianza, los inversionistas entran en pánico, y cuando entran en pánico se generan las salidas de capitales. ¿Y por qué se generan las salidas de capitales? Por la misma estructura del mercado. Una estructura del mercado donde hay una libre movilidad de capitales, en donde los mercados tienen interdependencia unos con otros. Por eso es que cuando una economía, por ejemplo, entra en desaceleración, rápidamente termina afectando a otras economías que pueden estar en lugares distantes geográficamente, pero que son interdependientes. Por ejemplo, una crisis financiera puede ser, simplemente por hablar un ejemplo, en el caso de África, podría afectar economías latinoamericanas, pese a que no tienen una relación geográfica muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque sus economías son similares. Por ejemplo, la economía de África, que en estos momentos está pasando por unos momentos difíciles por la reducción en el precio de la materia prima, son economías muy similares con las economías latinoamericanas, donde básicamente su producto de exportación básicamente la economía depende en gran parte de lo que son la exportación de materias primas, la exportación y ese tipo de estructura de economía que son muy similares. Cuando se presentan crisis en una economía, puede tocar o afectar a otra pese a que no tienen ningún tipo de relación. Las salidas de capitales se generan por la crisis, por la desconfianza, por el temor. Los inversionistas, cuando observan que una economía está entrando en crisis, inmediatamente lo que sucede es que sucede un efecto pánico, y al generarse un efecto pánico, lo primero que hacen los inversionistas es sacar su dinero, sacar su capital a un lugar donde consideran que estará más seguro. Eso a su vez lo que agudiza más una crisis financiera, y es lo que realmente termina convirtiendo en un pequeño problema, puede ser de un país, termina convirtiéndolo en una crisis que toca a nivel mundial, que toca todo el mercado, el mercado internacional. Hablándoles de la desaceleración de las economías, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una economía se desacelera? Todos los demás países o economías que tienen relación con ella, que dependen de ella, terminan siendo afectadas, porque esa desaceleración de la economía genera obviamente reducción de la demanda, y reducción de la demanda de productos, reducción de la demanda de servicios, y al generarse esa reducción termina obviamente afectando a aquellas economías que brindan ese tipo de servicios. Por eso, en términos generales, por lo que se generan crisis financieras que terminan afectando a toda la economía mundial. Muchas gracias. El sistema monetario internacional está constituido por un conjunto de acuerdos prácticos e instituciones legales, y es la manera de que las transacciones económicas internacionales o los métodos para financiar los déficit y superávit de pagos. Es cómo se maneja el tipo de cambio a nivel internacional con los diferentes tipos de moneda. Para citar ya ejemplos claros del sistema monetario internacional, he querido citar una frase que dice: la actividad del hombre moderno y su necesidad de disponer en cada momento de la moneda que precisa han agilizado la tramitación de los cambios monetarios. Dos ejemplos prácticos que se encuentran a nivel de la historia del sistema monetario internacional es el régimen del patrón oro. El patrón oro es un sistema de cambio fijo en el que cada moneda viene definida por su peso en oro, y los tipos de cambio vienen determinados por la relación de los valores en oro de cada una de las monedas. Este sistema fue de los primeros que se elaboró, y se elaboró a mediados del siglo XIX para empezar a facilitar los intercambios entre los diferentes países industrializados de Europa y Norteamérica. Para esto se creó el sistema monetario internacional del régimen del patrón del oro, y así podrían hacer los cambios y las diferentes transacciones entre monedas a nivel de los países industrializados de Europa y entre Norteamérica.
El segundo fue el Sistema Monetario Internacional de Bretton Woods, en el cual se fijaron las relaciones monetarias en el año 1944 a los representantes de las 44 naciones con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. El Fondo Monetario Internacional, encargado de vigilar todas estas reglas. Ya para citar un ejemplo claro de la crisis financiera, empieza a finales del año 2007, cuando en la economía española comienza a observarse una leve caída del empleo, como lo pudimos notar todos, pues, a nivel de noticias y a nivel mundial, y la caída de 2007 en Europa, más que todo en España. En el 2008 comenzó a destruirse el empleo a toda máquina, especialmente en España y con más intensidad en la región de Murcia. Las tasas de empleo cayeron, las tasas de paro se incrementaron y las tasas de crecimiento del PIB real se redujo. Concretamente, entre el sexto trimestre del 2007 y el sexto trimestre del 2008, la tasa de interés y del PIB incrementaron y el desempleo a nivel de España y en Europa hizo que la crisis financiera esté afectando el mundo a nivel de el año 2016. Pues Estados Unidos y el mundo están generando, por el cambio y el tipo de moneda cambiaria, se ha generado una crisis financiera bastante importante en las últimas fechas, como son los casos del petróleo. Buenos días, mi nombre es Gloria Janet García Carrero. Quiero terminar esta exposición frente a los sistemas monetarios internacional, ya que es el que nos permite asegurar una cierta estabilidad en los tipos de cambio, facilita los flujos comerciales de capital y los ajustes a los desequilibrios de la balanza de pagos, y determina algunos regímenes. El sistema monetario internacional nos permite conocer las reglas de juego, las cuales se basan en tiempos de cambios fijos, determinan alcances y las limitaciones de la política económica que aplican las naciones fuertes y las débiles. El sistema monetario internacional tiene normas y acuerdos internacionales elaborados por estados que regulan la actividad comercial y financiera con el fin de que la economía global funcione, garantiza la estabilidad y el intercambio de la moneda y la economía, teniendo en cuenta que el valor de la moneda lo determina la oferta y la demanda en el mercado de cambio. Intervienen diferentes instituciones encargadas de controlar y regular los cambios monetarios entre países, pagos y cobros derivados de las transacciones económicas internacionales, desarrollándose para adaptarse mejor a las exigencias de la economía mundial. Frente al análisis crítico que hicimos con mis compañeros, este trabajo nos permitió investigar y conocer frente al sistema monetario internacional los cambios, desarrollo y todo lo relacionado entre la política macroeconómica internacional. Es importante resaltar que el sistema monetario actual a nivel mundial presenta debilidades, por lo cual se requiere implementar reformas para corregirlas, ya que las instituciones encargadas para realizar esta actividad les falta más coordinación en la toma de decisiones. Un ejemplo claro es en Colombia. Hay importantes cuestionamientos frente a la coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República en la definición de políticas macroeconómicas decisivas como la fiscal y el endeudamiento, entre otras, los cuales impactan de manera positiva o negativa la economía de este país y el sistema monetario, entre otros países. Otro ejemplo lo vemos reflejado en la afectación que tiene África, en el artículo que podemos leer, los problemas que está afrontando ahorita África con los bajos precios en la materia prima, ya que ponen a prueba la política macroeconómica por la debilitación que tienen las exportaciones de los productos básicos, cambiando así algunas reglas de juego ya establecidas y que hacen que haya pérdida en algunas de las partes, lo que hace que el sistema se convierta en un sistema de tipo de cambio flexible. En el análisis compartimos como grupo de trabajo que las crisis financieras se atribuyen a la falta de regulación económica, concertación y liderazgo frente a retos y realidades que día a día vive cada país, en consecuencia de errores de malas decisiones y acuerdos que han generado incertidumbres, desconfianzas e inestabilidad en la economía mundial. Muchas gracias. Quiero agradecerles de verdad por este tiempo, por este espacio
y haber podido compartir con ustedes el sistema monetario internacional.